Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Se ha titulado la predicación de esta mañana: a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Y esto, mi hermano, porque es bien triste escuchar muchas veces, entre comillas, noticias, ¿verdad?, con sabor a chambres. Y el problema es de que muchas veces, mi hermano, es el mismo cuerpo de Cristo quien está siendo criticado. Y eso nos debe de llevar a una reflexión, ¿verdad? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿O qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Algo que tenía la iglesia primitiva es que dice que la iglesia tenía poder. ¿Y por qué tenía poder? Por el testimonio que daba la iglesia primitiva. Hoy en día, lo menos que nos preocupamos son dar un buen testimonio. Por eso la gente ahora no cree en las iglesias. Ya la gente ya no cree en el cristianismo. O mucho menos en los pastores, ¿verdad? Cuando somos nosotros los que andamos de boca en boca, como dice aquella canción. Lea conmigo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, léalo conmigo: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Padre de los cielos, gracias le damos, mi Dios, por su palabra. Oramos, Señor, porque a través de ella tu Espíritu Santo nos exhorte, Señor, y nos ayude cada día a poder comprender cuál tiene que ser nuestra actitud o nuestra manera de vivir en esta nueva aventura llamada cristianismo. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Podemos tomar asiento. A las pruebas me remito. Ya estamos hablando del tipo de cristianismo que cada uno de nosotros está viviendo. Le quiero decir algo. El cristianismo es uno solo. El problema es que el tipo de cristianismo que yo quiero vivir es el que marca la diferencia. ¿Y por qué el que yo quiero vivir? Porque ya no vivimos el Evangelio según Marcos, según Mateo, Lucas y Juan, donde nos dan los parámetros del estilo de vida de Jesús y en el cual nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que imitarlo. Ahora agregamos otro evangelio, que es el Evangelio según San Yo. ¿Y cuál es el Evangelio según San Yo? Yo vivo de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Cuando usted lee la palabra, en muchos pasajes, el Señor nos dice, y vosotros sois, y ustedes son, y la gente tiene que ver, o sea, nos da parámetros en el cual nosotros tenemos que tener un estilo de vida. Tenemos que recordar una cosa, hermanos. Hay dos estilos de vida en este mundo: el estilo de vida del mundo y el estilo de vida de Dios. Por eso cuando dice la palabra que nosotros hemos sido sacados de las tinieblas, o sea, de ese estilo de vida mundano, y hemos sido traídos a la luz resplandeciente, o sea, al estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso en Mateo, el Señor, de las primeras recomendaciones que le da a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando el Sermón del Monte, les dijo: vosotros sois la luz. Y eso marca una diferencia. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre nos va a invitar a que vivamos de acuerdo a la voluntad de Él, que vivamos de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Por eso el cristianismo, mi hermano, no es una iglesia. El cristianismo no es una religión. Ser cristiano no es tener una Biblia. Ser cristiano no es ser servidor de una iglesia. Ser cristiano no es que yo porte un uniforme. Ser cristiano no es que yo ponga rótulos en mi puerta o en mi casa. No, ser cristiano es un nuevo estilo de vida. Es un nuevo estilo. Y sabemos que todo cambio requiere un esfuerzo. Todo cambio requiere un esfuerzo. Todo cambio requiere una valentía. Por eso allá en 2 Corintios 5:17 dice, de modo, dice, que si alguno, dice, está en Cristo, inmerso en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
O sea, nuestra vieja manera de vivir pasó. Yo estaba haciendo más o menos cuenta un día de estos que yo vine a reconocer a nuestro Señor a la edad de 33, 35 años, por ahí. O sea, yo tenía un estilo de vida muy diferente al cristianismo. Liberal, haciendo lo que yo quería y todo lo demás, tal como el mundo lo expresa. Pero cuando Jesús vino a mi vida, entonces mi vida tuvo que cambiar. Ahora, Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida, hermanos. Dios tiene el poder de quitarnos este cassette, ponernos una nueva información. Pero ¿qué espera Dios? Que usted y yo pongamos de nuestra parte para cambiar, ser mejores. Hay un problema que tenemos como cristianos. Nosotros le pedimos a Dios lo que podemos hacer. Señor, cámbiame este carácter. ¿Y sabe qué le va a responder Dios? Ya no seas enojona. Ya no grites. Señor, quítame este vicio de fumar. Ya no fumes, va a decir el Señor. Señor, quítame este vicio del tomar. Ya no tomes. O sea, lo que le quiero decir es que hay cosas, mi hermano, que no hay que pedírselas a Dios, sino que hay cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Por eso, vea lo que dice el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes dice ahí? Por eso a las pruebas me remito. ¿Qué dice la gente que está a mi alrededor de mí? ¿Qué opinión tiene de mí? Le comentaba que hace un par de días mi hijo está trabajando en una empresa y de esa empresa lo han promovido a otra, que tienen que ver de la misma clase de trabajo. Lo han promovido. Y un día venimos para la iglesia, cuando de repente un motociclista llegó al portón de la casa. El portón siempre se mantiene cerrado. Mi esposa abrió el portón para que yo sacara el carro. Y cuando vio el de la motocicleta que yo saqué el carro, él se metió, ¿verdad? Se metió con todo y moto y le pregunté a mi esposa, ¿y quién era? A saber, ¿verdad? Y vimos que el carro, la moto se parqueó y empezó a tomar fotos, ¿verdad? Empezó a ver una casa, primeramente la de nosotros, de ahí, ¿verdad? Se fue a las otras casas. Y le dije a mi esposa, mira, anda a averiguar porque, a ver qué onda aquí, ¿verdad? Y cuando fue a preguntarle, dice, sí, es que mire, fíjese que ando viendo referencias de fulano de tal, el nombre de mi hijo. Le dijo ella, ¿verdad? ¿Y a razón de qué? Yo soy su mamá, le dijo. Es que mire, él está metido en una solicitud de trabajo y estamos, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Preguntando sobre él. Y no me va a creer, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero le fueron a tocar la puerta a los vecinos. Buenas, disculpe, mire, fíjese que yo vengo a pedir referencias sobre el joven fulano de tal que vive ahí, ¿verdad? ¿Qué referencia me puede dar de él, verdad? Imagine que le hubieran dicho, no, hombre, mire, ese bicho es mero drogo usted. No, hombre, ese bicho, viera que mero loco, ¿verdad? Viera cómo trata, viera cómo grita. ¿Cree usted que le hubieran dado un trabajo? No. Ahora, ¿por qué no se fueron a la familia? Porque nosotros para encubrir somos buenos, ¿verdad? Ay, no, es un angelito. Todas las mamás, ¿verdad?, que tienen hijos en el penal, que dicen, mire, son buenas personas, no han hecho nada usted, y ahí están en el penal. Entonces, ¿a qué pruebas se remitan ellos? A los de los vecinos. Ahora, la palabra de Dios dice, miren señores, dice la palabra. Miren señores, dice la palabra. Ustedes deben de mantener una buena manera de vivir entre el mundo. Porque ellos son los que van a dar testimonio de ustedes. Ellos van a hablar de ustedes. Si alguien viene y me pregunta, mire, ¿me puede dar referencia del fulano, de la fulana que se congregan en su iglesia? ¿Qué cree usted que yo voy a decir? No, mire qué fiel. A todos los cultos viene, no se pierde ningún culto. De allá viene a aparecer como que fue el cometa Halley cada 100 años. ¿Verdad? Aparece. Pero voy a dar buena referencia. ¿Por qué? Porque no puedo, ¿verdad?, ponerlo en mal dicho. Pero el mundo no tiene a quien darle cuentas, hermano. ¿O no? El mundo no le va a dar cuentas a cualquiera. No, el mundo va a hablar lo que quiera decir de nosotros. Entonces, por eso dice ahí en el versículo, miren señores, mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles. Oiga lo que dice más adelante. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ¿verdad?, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, el concepto que pueda tener de nosotros, ¿verdad? Porque mire, para empezar, empezamos a caer mal desde que somos cristianos. Estos son evangélicos. Desde ahí ya les cayó mal a medio mundo, hermano.
Ya le cayó mal, ¿verdad? Entonces nos tienen como malhechores, pero nuestra actitud en buenas obras, manteniendo una buena manera de vivir como cristianos para que glorifique el nombre de Dios, entonces el concepto de ellos va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y llega un punto hasta que lo respetan también. No por lo que usted dice que es, sino por en su manera de vivir, por las buenas obras que usted hace en su vida y en su familia. Ahora, consideremos eso, hermanos. A las pruebas nos remitimos. Y si en algo estamos dando o estamos fallando, pues examinémonos a nosotros mismos. No esperemos que nos señalen para empezar a cambiar. Empecemos a cambiar antes que nos señalen. Vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Oiga lo que dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, no espere, mi hermano. No espere el aguijón del mundo que nos va a obligar a cambiar. No espere las críticas de nuestros hijos para empezar a cambiar. No espere las críticas, ¿verdad? O las amenazas de su jefe para empezar a cambiar. No esperemos eso. Por eso dice, señores, examínense a vosotros mismos. Ahora, si usted tiene confianza con su pareja, usted tiene confianza con sus hijos, usted tiene confianza con una persona, dígale, pregúntele, mira, quiero que me sea sincero, ¿cómo soy yo? Ah, no, y te digo cómo soy vos, no te voy a caer mal, no, ¿cómo soy yo? Pregúntele y acepte la crítica. Porque mire, hermano, por muy negativa que sea una crítica, esa crítica es constructiva. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Ah, aquí estoy fallando. Lo voy a empezar a trabajar. Por eso dice, examinar. Y examinar, mi hermano, usted ya sabe cómo son los médicos, ¿verdad? Los médicos empiezan a revisarle, agarra el folder. Ya ha entendido usted todo lo que pone en el folder. Ponen un guión, enfermo tal cosa, otro guión, enfermo tal cosa, otro guión, y ahí ponen la lista de todo lo que posiblemente tenemos, y en base a eso le dan el tratamiento y medicamento. Entonces, examinarnos es que nosotros nos escudriñemos, mi hermano, desde lo más sencillo hasta lo más grave que podamos consentir. Y el examen tiene que ser a conciencia, dice más adelante, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si a ti te interesa que tengan un buen concepto tuyo, si a ti te interesa que tengan un buen concepto del cristianismo, tengan un buen concepto de una iglesia cristiana evangélica, tengan un buen concepto del reino de Dios, tengan un buen concepto de nuestro Señor Jesucristo, entonces examínate. Yo me recuerdo que durante muchos años yo estuve fuera del seguro social. Y de repente en un año se acercó una hermana en Cristo que de años de conocerla y me dice, pastor, le tengo una buena noticia. ¿Qué pasó, mi hermana? Mire, lo he agregado a mi planilla del seguro para que vaya a pasar consulta. Hey, gracias, le digo, gracias. Y se dio cuenta que yo tenía mi problema de la garganta. Si algunos se acuerdan, ¿verdad? El problema que ahí vamos batallando con ella. Y me digo, mire, y lo primero que quiero que haga es que le revisen su garganta. Que lo vean ahí. Vaya, gracias, hermanita. ¿Sabe lo primero que hice? Concerté la cita. Y cuando llegué ante el médico me dice, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Me dijo, por todo, le digo yo. Y se quedó viendo. Y le digo, mire, me acaban de afiliar al seguro y quiero que me haga un examen general. Yo quiero saber cómo estoy. Y ahí me dejaron de heces, orina, sangre. Me hicieron un montón de exámenes para detallar cómo estaba. Y gracias a Dios salí bien. Entonces, cuando dice la palabra, señores, examínense, es eso. Escudriñense profundamente. Siga más adelante. Oiga lo que dice. Probaos a vosotros mismos. Ya dejemos de criticar la vida del otro, dejemos de criticar la vida del vecino, dejemos de criticar la vida del mundo. No, critiquémonos a nosotros mismos. Pruébense ustedes mismos, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la curiosidad de ponernos frente al espejo y quedarnos viendo seriamente lo que somos?
Bueno, las hermanitas sí lo hacen bien seguido, ¿verdad? Cuando se miran al espejo, porque hasta se topan, ¿verdad? Una cana, dicen. ¿Verdad? Un varón no, ¿verdad? Un varón ahí se queda viendo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos quedado viendo al espejo y decir, esto es lo que yo soy? Ver el semblante. No me consta, pero dicen, ¿verdad? Que aquellos que tenemos líneas en la frente, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Esta línea, los canales, lo que usted quiera llamarle, el arado, lo que sea, ¿verdad? Dice que son formados porque mucho fruncimos el ceño. ¿Y por qué lo fruncimos? Porque nos molestamos, ¿verdad? Andamos bien molestos, ¿verdad? Véase al espejo, examínense, pruébense. Dice más adelante, y mira el reto, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Y quieras o no, mi hermano, nosotros nos conocemos perfectamente. Usted y yo sabemos lo que somos. No necesitamos de terceros. Pero el Señor nos reta y dice, mire, no me vas a decir que no te conoces, ¿quién eres vos? ¿Cómo sos vos? Dice más adelante, a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, dice ahí, reprobados. Entonces nos dice, miren, conózcanse, el Señor está contigo, Él te da una nueva vida, pero tú no estás haciendo nada por cambiar. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Algunas de las pruebas que podemos dar de nuestro cristianismo. Que nuestro cristianismo es un cristianismo genuino. No es un cristianismo falso. No es una religiosidad, sino es algo verdadero en mi vida. Y en la carta de Juan nos da por lo menos unas siete señales o pruebas de un verdadero cristiano. Y vamos a ver algunas, ¿verdad? Y quiero invitarle que vaya conmigo a Primera de Juan. Vamos a ver entonces algunas pruebas, ¿verdad? Algunas características de un verdadero cristianismo. Y esto es lo que nos va a remitir, ¿verdad?, a esas pruebas de lo que dicen de nosotros. Primera de Juan, y vamos a leer la primera. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. La vamos a ir leyendo rápidamente por el tiempo. Pero primera prueba de un verdadero cristiano. Dice la palabra, Primera de Juan, ahí vamos a estar en la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna ¿qué? Tinieblas en él. Si decimos, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la palabra? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La primera prueba a la que me remito de un verdadero cristiano, que un verdadero cristiano siempre anda en luz. ¿Cómo podemos tipificar la luz? En este contexto, siempre andamos buscando la santidad. La santidad no es ser perfecto. La santidad es ser olor fragante a nuestro Dios, hacer las cosas que a Dios le agradan, apartarnos de del mal, de lo que no le agrada a Dios. Y sobre todo habla sobre tinieblas. Las tinieblas se podía referir, ¿verdad?, a los pecados, a las cosas que a Dios no le agradan. Por lo tanto, la primera prueba a la que nos remitimos es que un verdadero cristiano todo el tiempo anda en luz. Todo el tiempo anda buscando hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios con nuestras obras. Alguien me decía, mire pastor, ¿y por qué, verdad, no empezamos a hacer algo con los carros que se parquean enfrente de la iglesia? Y yo lo entiendo, ¿verdad? El amor a la iglesia, nos sentimos mal, ¿verdad? Y me dan opciones, mi hermano, de la que usted quiera, ¿verdad? Pero yo les digo, ¿cómo va a quedar el testimonio de la iglesia? ¿Qué van a decir de la iglesia? A veces les decimos nosotros, miren, tengan cuidado. Miren, les digo a los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces les digo, miren, no se sienten en los carros, no se apoyen en los carros. ¿Por qué? Porque damos un mal testimonio.
Me acuerdo que cuando la cafetería estaba al otro lado, ¿verdad? La gente se iba a los baúles de los carros, ¿verdad? Y ahí ponía el canastito, ahí ponía el café, ahí comían, ahí chorreaban. Pero ¿qué dice la gente? Tal vez, entre comillas, algún cristiano entiende, pero ni aún ni nosotros entendemos, porque cuando va en contra mía me molesto también, no importando de qué iglesia sea. Entonces dice el Señor, miren señores, un verdadero cristiano siempre anda en luz, siempre anda buscando la santidad, siempre anda buscando hacer lo que a Dios le agrada. Por eso dice la palabra del Señor, volvamos a leer, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, no andamos viviendo a la manera de Dios, no que a nuestra manera, entonces dice, mentimos. ¿Y qué estamos viviendo entonces? ¿Un cristianismo? No. Estamos viviendo una religiosidad. En pocas palabras, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso nuestro cristianismo, mi hermano, no solamente se vive en la iglesia, se vive en la casa, se vive en la colonia, se vive, mi hermano, en su lugar de trabajo, se vive en su centro de estudio. Si yo tomo la actitud, ¿verdad? Como este gestor, ¿verdad? De andar investigando y voy a su colonia, voy a su institución, o donde usted se mueva y voy a pedir referencias de usted, ¿qué me dirían? ¿Me darían buena referencia? Me dirían, ay, pastor. O nos quedamos con aquel, La primera característica o la primera prueba de un cristiano genuino es que un verdadero cristiano siempre anda en luz y se aparta de toda oscuridad. En este caso, hablando sobre las tinieblas, en este caso, hablando de las cosas que no le agradan a Dios. Por eso hace tiempo el Canal 10 decía, antes que usted diga algo, cuente hasta 10. Yo le digo, cuente hasta 1,000,000. Y reflexione su actitud o lo que va a decir. No es el hecho que vaya a dañar a la otra persona, no es el hecho que usted se va a dañar, sino no estará dañando con esa actitud el cuerpo de Cristo. Porque le voy a decir algo, le decía a la persona, yo no conozco quienes parquean los carros aquí. Y de ser así, los parquean. Y si no son cristianos, ¿no es verdad que las iglesias se llenan con ese tipo de personas? Las iglesias no se llenan con cristianos, hermano. Las iglesias se llenan por personas que han encontrado la verdad. De ahí se llena la iglesia. Y si nosotros venimos y actuamos así, ¿qué estamos haciendo? Ahuyentando a la gente. Y la gente no quiere conocer nada de Dios. Dice que nosotros tenemos un pescado en la pila. Un pescado de que solo en el fondo anda. En el fondo de la pila. Y cuando nosotros le vamos a dar de comer, ¿verdad? Solo ve que nosotros nos asomamos y agarramos un tarrito y el pescadito rapidito sube. Rápido sube. Y cuando se le echa la comida, él con toda confianza, porque dice, me están dando de comer. O sea, ve algo bueno. Pero cuando de repente llegan mis nietos para que quieren ver el pescado, allá abajo está. ¿Por qué? Porque los hipotes empiezan a achacar, ¿verdad? Y quererle tirar cosas para que el pescado ande nadando. Así es el mundo, hermano. Si nosotros empezamos a maltratar, a hablar mal, dar mal testimonio, ¿cree usted que la gente va a querer buscar las iglesias? No. Más si la gente sabe que somos cristianos y en el caso, nosotros como líderes, ¿verdad? Como pastores, de igual manera. El día de ayer, mantiene qué día, me estaban diciendo, ay, pastor, le tengo la última. Permítame, voy a poner la grabadora, decía yo. ¿Y a quién estaban haciendo referencia? A un pastor. Y ay, me contó todo el rollo y lástima. Lástima, porque la gente ya no quiere saber nada de pastores. Porque se cree que en este caso los pastores somos los que damos el ejemplo. Ahora imagínense nosotros como padres para nuestros hijos. Segunda característica de un cristiano genuino. Un verdadero cristiano confiesa sus pecados constantemente. Constantemente. Ay, que Dios ya sabe. Sí, Dios ya sabe. Pero ¿qué espera Dios? Que nos acerquemos a Él. Siempre hay en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice ahí, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. ¿A dónde dice ahí? En nosotros. ¿Qué espera Dios de un verdadero cristiano? Esa constante confesión de nuestros pecados. Y no estamos hablando, mi hermano, de que usted le va a confesar sus pecados, ¿verdad?, al que está cerca o a un ser humano. Estamos hablando de Dios. Y no solamente, mi hermano, no es el hecho de confesarlo, sino es el hecho, yo lo confieso, pero dispongo en mi corazón no continuar en él. El problema no es el pecado. El problema es que se nos hace costumbre vivir con el pecado, vivir haciendo el pecado. Entonces dice la palabra, miren señores, primero no se engañen a ustedes mismos. Todos, dice, todos de una u otra manera pecamos. Y si decimos que no hemos pecado, entonces señores, discúlpenme, primero, se están engañando a ustedes mismos. Segundo, la verdad no está en ustedes. Y tercero, hacen mentirosos a Dios. ¿Y sabe qué nos lleva a esa reflexión? Que nadie es perfecto. Todos fallamos. Todos fallamos. Muchas veces creemos que el pecado son los mentados 7 pecados capitales, ¿verdad? Que la envidia, que el odio, que el asesinato. Y no, hermano, cosas tan sencillas que ni cuenta a veces nos damos. Cosas tan sencillas. Porque estamos fallándole a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué nos pide Dios? Que confesemos nuestro pecado. Yo le voy a decir algo. Nadie en este mundo, ni ahora ni en los niños, puede pecar de ignorancia de haber cometido un pecado. Ahora, mi hermano, la conciencia rápidamente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Desde pequeñito, todos lo sabemos. Ahora, nosotros estando en el cristianismo, indiscutiblemente sabemos, mi hermano, anticipadamente de las cosas que no le agrada a Dios. O sea, no podemos pecar de omisión de que yo no sabía. Yo no sabía que gritarle groserías a mi hijo era pecado. Mire, yo no sabía de que decir malas palabras era pecado. Yo no sabía que pelear. O sea, ¿por qué? Son cosas no agradables. Van en contra de todos los principios que Dios nos ha estipulado en su palabra. Si usted quiere conocer cuál debe ser la manera de vivir de un cristiano, solamente le invito a que lea Mateo capítulo 5, 6 y 7. Desde ahí ya le da los primeros parámetros. Usted quiere saber cómo convivir con su comunidad, cómo convivir con sus amigos. Lea Levíticos y Números, Deuteronomio. Ahí habla de todo. Ahora, ¿por qué están las leyes, los mandamientos? Es una manera de convivencia. De convivencia. Ahora, indiscutiblemente, mi hermano, usted y yo estamos conscientes. Dice, primero no podemos decir que nunca hemos pecado, siempre pecamos. Y la única manera que tenemos es confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar. Por eso usted va a leer allá en Isaías 1:18, que nos dice, venid, ¿qué dice ahí? Luego. Porque Dios lo sabe, hermano. Y el venir luego significa, mira, yo lo sé, pero vuestras iniquidades, dice también Isaías, han creado una gran distancia y por eso no te puedo bendecir. Pero cuando tú vienes y te pones a cuentas, entonces arrancamos de nuevo. Si no, pregúntele a David. Tercera prueba de un cristiano genuino. Un verdadero cristiano guarda los mandamientos del Señor. Y no solamente es guardar, sino también ponerlos por obra. O sea, interésese en conocer qué es lo que Dios espera de nosotros en su palabra. Pero interésese, hermano. No solamente el día que va a haber culto, usted, ese día voy a abrir la Biblia. Mire, yo con el perdón se lo digo y muchas veces en forma de broma se lo digo a algunos. Yo sé que la tecnología ha sido creada por Dios, dado al hombre, para el beneficio del hombre. Pero hemos llegado a tal desgano espiritual
a tanta haraganería que en vez de comprar una Biblia, mejor bajo la aplicación en el celular y cuando vengo al culto, abro la Biblia que está en el celular. Ahora, ¿por qué no trae una Biblia? Es que, pastor, trae una Biblia, trae el celular. No, si usted tiene la capacidad de tener una Biblia, tráigala. O sea, el hecho que Dios haya permitido eso no implica que yo voy a hacer uso de todo, siempre, todo el tiempo. No, hermano. Si usted tiene la capacidad, traiga su Biblia. Esa es la idea. Si no, voy a hacer como en unas iglesias están haciendo hoy en día, hermano. Voy a poner un gran canasto ahí para que deje su celular ahí. Y así usted puede traer su Biblia. Cuando termine el culto, ¿verdad? Ahí va con su Biblita, agarra su celular. Pero tengamos, o sea, interesémonos, mi hermano. Por eso dice la palabra allá en Josué. Medita en mi ley de día y de noche, que no se aparte de ti. Pero nos acostumbramos que ya ni Biblia andamos. Ya no queremos andar Biblia. Todo lo tenemos ahí. Yo me recuerdo de que cuando empezamos a estudiar en la Universidad Evangélica, como todos, ¿verdad? Apantallando con sus tablets, con sus computadoras, ¿verdad? Lacto, celulares. Y de repente decía el docente, búsqueme tal cita. Allá todo, al celular. No, de hoy en adelante, dijo él. Y estamos hablando de una universidad, mi hermano. De hoy en adelante usted va a traer su Biblia. Dicho y hecho, mi hermano. Biblia en mano. Porque se supone que es nuestra arma. Se supone. Ahora, pero debe de haber un interés. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo conocemos a nuestro Dios? ¿A través de qué? De la palabra. Por lo tanto, un verdadero cristiano guarda los mandamientos, se interesa por la palabra. No se le olvide, la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra referente de vida. Usted quiere conocer a Dios, la palabra. Usted quiere saber la voluntad de Dios, la palabra. Usted quiere saber que Dios espera de usted, la palabra. Ahí está todo, hermano. Pero debemos de interesarnos. No me vea de menos a la palabra. Y no quiero ni que me levante la mano, ¿verdad? Y pregunto, ¿quiénes han traído Biblia? ¿Verdad? O mejor dicho, ¿quiénes no han traído Biblia? La pregunta, y con el perdón se lo digo, por muy dura que se escuche. Y entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos? ¿Un camping? ¿Un día de camping? ¿Un día de comer pupusas? ¿Un día de enterarme en los últimos chambres de la iglesia? No sé. No se le olvide, hermano. Uno de los propósitos de venir a la iglesia es aprender. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos más vale en la vida? Porque la palabra no está en nosotros. ¿Y por qué no está? Porque no nos interesamos. Ahora usted comprenda lo que dice Oseas. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y él mismo dice, y no es que el conocimiento no lo tenía, no se interesaron por el conocimiento. Cuarta prueba de un cristiano genuino. Un verdadero cristiano ama y no aborrece. Jesús lo dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Oíste que fue dicho? Maldice a aquel que te hace daño. Mas ahora yo te digo, ama a aquel que te maldice. Es duro, hermano, cuesta amar al que le hace un daño a uno. Con el perdón se lo digo, pelar los dientes. Yo quiero ser tu amigo, vaya, sí, ¿cómo no? Es duro, hermano. Porque uno sabe que le están metiendo el cuchillo por la espalda. Porque uno sabe que están hablando mal de uno. Y yo le voy a decir a todos, y para que todos nos enteremos, hermano. Dice la palabra que todo lo oculto sale a la luz. Y cuando usted habla mal de alguien o amenaza a alguien,
o dice algo de alguien, rapidito se enteran, mi hermano. Si yo le contara todo lo que sé, mi hermano, todo lo que se anda hablando, lo que se anda diciendo, no solo de mí, no solo de la iglesia, cómo salen expresiones de maldición, cómo salen palabras soeces hacia otros hermanos. No, mi hermano, créame que tener el concepto que si esa persona es cristiana, yo le diría, como le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y sabe lo peor que en lo que estamos mintiendo, que creemos que somos salvos y posiblemente ni la salvación tenemos. Porque lo primero que hace el Evangelio es cambiar nuestra vida. Por eso, una prueba de un verdadero cristiano es que el cristiano ama y no aborrece. Veamos lo que dice ahí, 1 Juan, siempre, capítulo 2, del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, porque le está hablando a la iglesia, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado ¿el qué? Los ojos. Entendamos los ojos como el entendimiento. Está cegado. Cree que es cristiano, pero no lo es. Cree que es salvo, pero con esa vieja manera de vivir, no lo es. A la prueba me remito, porque eso es lo que dicen de nosotros, hermano. Quinto, rápidamente, tengo 2 minutos para darle 3 puntos más. Quinto, un verdadero cristiano no ama el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6:33? ¿Y amarás a quién? Mateo 6:33, ¿qué dice? Primeramente, ¿amarás a quién? Al Señor. Cuando nosotros amamos más al mundo que a Dios, entonces discúlpeme, hermano, pero se dudaría que usted es cristiano. Porque Mateo 6:33 lo dice. Mas primeramente, o sea, antes que todo, Dios tiene que estar en tu vida. Si hay algo en que se va a interponer entre Dios y tú, deséchalo. Porque nada ni nadie se debe de interponer. Porque Dios es primero en mi vida. Porque yo reconozco que Dios es el que me da todo, hermano. Si no fuera por Dios no estamos donde estamos. Si no fuera por Dios no tuviéramos lo que tuviéramos. El mundo no me lo va a dar. Y si el mundo me lo da, ¿qué precio voy a pagar? ¿Qué precio? Vea lo que dice. 1 Juan 2:15. Dice la palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, otra característica de un verdadero cristiano es que un verdadero cristiano no ama al mundo. Él tiene bien claro cuál es su prioridad. Hey, hoy tenemos partido, tengo culto. Hey, mirado tal cosa, me toca servir. Mira tal cosa, tenemos actividad en la iglesia. Dios, 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 Dios. Y si queda, Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, mi hermano, cambiamos a Dios por las cosas que nos da el mundo? Y ahí lo habla bien claro, miren, y es bien duro. Dice la palabra, oiga bien, los deseos, ¿qué encontramos en el mundo? Los deseos de la carne. ¿A quién no le hubiera gustado amanecer acostado, hermano? Ver la televisión, empezar a ver los partidos, ver las novelas. Ya no son novelas, ahora son series. Los deseos de la carne. ¿Qué pide la carne, hermano? Mire qué otro título le da. Los deseos de los ojos. Ay, verdad. Ya me imagino estar a esta hora en la playa, no, en una hamaca entre medio de cocoteros, con una limonada a un lado, y escuchando al combo a la par, cangrejitos cayeron, el que encuentra en la playa. ¿Eh?
¿No es verdad que alguna vez usted ha deseado estar en un día domingo en la playa y no en el culto? Los deseos de los ojos. ¿Qué más dice la palabra? ¿Mm? Y la vanagloria de la vida. No. Lo que a mí me agrada, lo que a mí me interesa, o donde yo me sienta bien. Y dice la palabra, no amen las cosas del mundo, porque esas cosas van a pasar, señores, dice, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuánto no dura, mi hermano? Una salidita, ¿cuánto no dura? ¿Y cuánto podemos perder por eso? Pero el que busca, dice la palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece. Rápidamente, un verdadero cristiano no practica el pecado. No estoy diciendo que usted es perfecto y que no va a pecar. La palabra practicar significa hacer algo constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No lo practica. 1 Juan 3, 6, 10. 6 al 10 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Oiga, habla del practicar. Hay una palabra que se llama, es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, yo la regué, el Espíritu Santo me redarguye, hago conciencia, ¿verdad? Me acerco a Dios, le pido perdón, me arrepiento y no vuelvo a hacerlo. Pero muchas veces tenemos la mala costumbre, que estamos cometiendo el mismo pecado, nos acercamos a Dios, volvemos a cometer el pecado, nos acercamos a Dios, volvemos a cometer. Entonces es practicar el pecado. Entonces dicen, miren señores, el que practica el pecado entonces no es de Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de actitud. Antes se decía, es que darle vuelta a la vida. No es darle vuelta, es darle un medio giro. Si yo veo para allá, el arrepentimiento significa que ahora yo voy a ver para allá. Le voy a dar la espalda al pecado. Pero nosotros lo que hacemos es darle una vuelta completa, hermano. Estamos acá, doy la vuelta, ¿dónde termino? En el mismo lugar. Eso no es arrepentimiento. Y por último, otra característica de un verdadero cristiano es que un verdadero cristiano ama a su hermano. Dígale a la persona que está a su lado, yo lo amo en el Señor, dígale. ¿Y usted por qué no se lo dice? Ama a su hermano. Amar a mi hermano significa yo nunca voy a desearle un mal, yo nunca voy a hablar mal del hermano, yo nunca lo voy a maldecir, nunca voy a tratar de hacerle un daño. Porque entonces, en realidad, no soy hermano entonces. Vea lo que dice 1 Juan 3, 15, 16, y con esto termino. Todo aquel que aborrece a su hermano, mire qué palabra más dura, hermano. ¿Qué dice que es? ¿Lo tiene? Versículo 15, 3:15, ¿lo tiene? ¿Qué dice que es? ¿Qué dice que es? ¿Y quién es un homicida, hermano? Es una persona que ha matado a alguien. Y se deleita en matar a alguien. Y no le duele matar a alguien. No le interesa. Qué dura la palabra, ¿verdad? El que no ama a su hermano es homicida. Ya lo mató. Y uno de los 10 mandamientos, ¿qué dice? No matarás. ¿Qué más dice la palabra? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué duro, ¿verdad? No, pero decimos que somos cristianos. A la prueba me remito. No le digo yo, hermano, ni se enoje conmigo. Y si le va a reclamar, reclámele a Dios. Porque yo lo único que le puedo decir es, hable con Dios. Porque Dios lo dejó en su palabra. Yo solamente transmito el mensaje. Porque primero fue para mí y después fue para todos. A la prueba me remito. Hermanos,
No olvidemos, vivimos en tiempos muy duros, inmoralidad, no hay amor, el amor de muchos se ha enfriado, violencia, y ahí nos vamos en cuenta hasta nosotros, hermano. Ahora la iglesia actúa como actúa el mundo, hace el mal como lo hace el mundo. Ahora ya no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? Que empecemos a cambiar esa mentalidad. Y cuando nosotros cambiemos la mentalidad, entonces vamos a cambiar la mentalidad del mundo. Con el perdón se lo digo, por mucho que todas las iglesias cristianas evangélicas vayan a ganar almas, mientras la iglesia no cambie, este país se ha ganado por lo menos 3 veces con todas las iglesias que andan predicando. 3 veces. Le hemos dado la vuelta, pero no queremos cambiar. ¿Por qué, mi hermano? Porque la iglesia no está dando el ejemplo. La iglesia se le olvidó que es la luz. La iglesia se le olvidó que es la sal. Por eso Pablo nos dice en su palabra, iglesia, tú que duermes, despierta. Que Dios bendiga su palabra.